Ya estamos de regreso con usted aquí en Noticias del Congreso. Hacia la tarde-noche de este martes se reunieron en San Lázaro las segunda y tercera comisiones de la permanente para discutir diversos dictámenes que tendrían que ser presentados ante el Pleno de la Comisión Permanente en la sesión de clausura o en la penúltima sesión, no sabemos la determinación. Vamos a ver cómo se desarrolló el trabajo legislativo la noche de este martes. Se puso a consideración de los integrantes de la tercera comisión un punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Federal de Electricidad a que expliquen cómo se calculan los subsidios al consumo de energía eléctrica por tipo de tarifa, consumos mínimos del usuario y considerados de regionalización. En este punto, el diputado del PRI, Pedro Pablo Treviño Villarreal, se pronunció por desechar el dictamen al argumentar que ya se cuenta con la información. La comisión permanente anterior en la Cámara de Senadores se presentó este mismo tema. Y aquí tenemos el acuse de recibo del 27 de agosto del 2013, en donde se presentan las inquietudes en aquel momento que siguen siendo las mismas que se presentan en esta situación. El diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Verdeja, pidió que se mantenga el punto de acuerdo para que se informe de manera detallada de los subsidios de la energía eléctrica. Y me parece que lo mínimo que debe hacer la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es informar, no solamente como un trámite burocrático, sino como una responsabilidad que tienen como autoridad y como un ejercicio de rendición de cuentas. El punto de acuerdo no fue avalado por el Pleno de la tercera comisión de la permanente. En este sentido, fueron más de 15 los dictámenes que se aprobaron sin ninguna discusión por parte, como ya le comentábamos, de la tercera comisión de la permanente que se reunió a lo largo de esta tarde. Vamos a conocerlos. La tercera comisión de la permanente avaló diversos puntos de acuerdo, como yo le decía, sin discusión. Entre ellos, a continuación. La tercera comisión de la permanente avaló diversos puntos de acuerdo sin discusión, entre ellos, un exhorto al jefe de gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a implementar diversas medidas con relación al aumento de la tarifa del transporte colectivo Metro. Se avaló un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, tomando en cuenta las deficiencias técnicas del servicio ofrecido por la empresa concesionaria Volaris en su sitio virtual y que terminan afectando a los usuarios, realice la investigación conducente para solucionar dicha problemática. Se exhortó al director general de Petróleos Mexicanos a informar a esta soberanía sobre las áreas que la empresa buscará seguir operando a partir de la llamada Ronda Cero y su plan de negocios 2014-2018. Se exhortó al titular del Ejecutivo de Oaxaca a aclarar las irregularidades señaladas en torno a los recursos públicos destinados a la construcción del estadio de la Unidad Deportiva del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Los legisladores exhortaron a la Secretaría de Hacienda a incluir a Baja California Sur en los lineamientos del Fondo para Fronteras. Se avaló un punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán a hacer pública la información referente al acta de la sesión celebrada para discutir y aprobar las diversas modificaciones en materia energética. Se exhortó a las entidades federativas y al Consejo Nacional de Armonización Contable a actualizar la información financiera al último trimestre de 2013. Se desechó la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo Federal a emitir un decreto para extender la vigilancia del decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo. Se exhortó al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía se analice junto con los principales actores involucrados el restablecimiento del arancel a la importación de aceite de coco. Se avaló un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a suspender indefinidamente el cobro de las autopistas de Michoacán. Se exhortó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a sus homólogas estatales a adoptar un plan urgente de subsidios para el campo. Bueno, también se avaló un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y al Instituto Nacional de Pesca y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que presenten una metodología clara en la consulta al pueblo Cucapá
sobre los aprovechamientos pesqueros y acuícolas y las actividades productivas en la zona de la Reserva de la Biosfera del Golfo de California y Delta del Río Colorado. Además, evaluó que el resultado de la consulta se informe a la Cámara de los Diputados. Otro de los temas relativos a la tasa cero en insumos, así como mayores beneficios a los adultos mayores, fueron avalados por la tercera comisión sin discusión. Aquí los detalles. Se avaló un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda a considerar incluir en el decreto que compila beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa una lista amplia de insumos y artículos esenciales para las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras. Se exhortó a la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de que los beneficiarios del programa 65 y más reciban atención digna y oportuna ante la problemática presentada en las ventanillas. Se exhortó a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a que adopte medidas protectoras del ahorro para el retiro de los trabajadores. Se exhortó al gobierno del Distrito Federal a resolver el comercio ambulante en la línea 4 del Metrobús. Otro exhorto fue a la Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría de Fomento Turístico de Quintana Roo para que implementen programas o proyectos turísticos necesarios en el centro de Cancún. Se exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar campañas informativas sobre los accesos y salidas de la autopista México-Puebla. Se avaló solicitar la comparecencia de los titulares de la Semarnat, de la Sedesol y de Segop para que presenten información relacionada con el efecto social, económico y ambiental de la construcción del proyecto comercial y de vivienda Dragon Mart en Cancún, Quintana Roo. Otro exhorto fue al Instituto Federal de Telecomunicaciones a determinar los agentes económicos preponderantes en el sector. Se solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor para que remita un informe de la situación de las quejas presentadas por los usuarios en contra de los sistemas de comercialización. Se exhortó a la Secretaría de Hacienda y al Servicio de Administración Tributaria a realizar una campaña nacional de información sobre los beneficios del nuevo régimen de incorporación fiscal. Se pidió a la Secretaría de Economía hacer del conocimiento público en su sitio de Internet el padrón de beneficiarios y los resultados periódicos del programa de creación de empleo en zonas marginadas con relación al presupuesto otorgado para los ejercicios fiscales 2009 a 2012. Asimismo, se exhortó al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a hacer público si hay autorización para que la administradora 21 Banorte participe con más de 20% en el mercado de las Afore. Se exhortó a las dependencias correspondientes para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones establezcan acciones conjuntas a fin de promover la exportación de productos de pequeña y mediana empresa nacional. Se avaló exhortar a los titulares de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, tomar medidas para que las Afores entreguen de manera ágil e íntegra a los trabajadores los ahorros de su cuenta individual. Bueno, la tercera comisión desechó el punto de acuerdo por mayoría de votos en el que se solicitaba se exhibiera el sentido de la votación de los legisladores tanto de los congresos locales como en la Cámara de los Diputados sobre la reforma energética. No se aprobó debido a que es información pública y accesible para la población. Me parece que no es correcto que el mismo cuerpo colegiado que ha declarado la validez de la reforma en cuestión, pues esté argumentando falta de transparencia. Es más, sobre estos trabajos, el punto de acuerdo número 15 fue el relativo a la introducción del etanol. Le comento, se hizo un llamado a la Secretaría de Energía y a Pemex sobre la implementación y las medidas señaladas por parte de la legislación. Esto, ya le decía, en la introducción del etanol en los programas bioenergéticos. Yo pediría que más que hacer un exhorto en este sentido, a solicitar la información sobre las medidas que ha implementado, que se han implementado con el propósito de cumplir con lo señalado en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y el programa de introducción de etanol, la matriz de energía del país. Otro punto de acuerdo que también fue discutido fue uno relativo al IVA, que se impulsó a los alimentos con altos niveles calóricos, el cual da un 8%. Entre ellos se encuentra el pan dulce, el pan que compramos en las panaderías. Pues en este sentido se hacía un llamado a la Secretaría de Hacienda para que revisara este impuesto debido a que se señalaba que se trata de un alimento básico de consumo popular. Sin embargo, el punto de acuerdo sobre este gravamen fue desechado. Y por otro lado, en la confusión se están yendo alimentos que son parte de la dieta de los mexicanos, como es precisamente el pan dulce o el chocolate
que se bebe, y nosotros por eso estamos planteando una iniciativa que se deseche.